Muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y bienvenidos a este primer programa del año 2018 de Debates UGC. Como todos nosotros sabemos, o por lo menos deberíamos saber, el 11 de marzo los colombianos iremos a las urnas para elegir un nuevo Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. Precisamente por eso tomamos la decisión de invitar a 4 candidatos de 4 partidos políticos diferentes que aspiran a llegar al Congreso de la República en representación del Distrito Capital de la ciudad de Bogotá para compartir, para conversar, para debatir sobre los retos del nuevo Congreso. Nos acompañan Felipe Ríos, Juan Carlos Wills, Samuel Hoyo y Sergio Fernández, todos candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá. Felipe Ríos es candidato a la Cámara por el partido Cambio Radical. Felipe, bienvenido a Debates UGC. Cuéntenos un poco usted. Muchas gracias. Soy filósofo, economista, estoy en la Universidad de Pensilvania, la Escuela de Economía de Londres. Soy columnista del Tiempo, el Diario Económico de la República. Fui concejal de esta ciudad, tenía 24 años, nombrado el más juicioso por el periódico El Tiempo. Primero en actividad normativa, primero en permanencia y protagonista de los grandes debates de esa época, que nos tocó el carrusel de la contratación. Muchas gracias, Felipe, y bienvenido. Nos acompaña también Sergio Fernández Granados, candidato a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático Alternativo. Cuéntenos un poco usted, Sergio. Así es, Santiago, muchas gracias por la invitación y un saludo para mis compañeros de panel. Sí, yo soy Sergio Fernández, un politólogo de la Universidad Nacional, magíster en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de la misma casa. Soy docente universitario y mi vida la he dedicado a la defensa de los derechos humanos, a la lucha social. Últimamente muy activo en el tema del proceso de revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa para impedir los daños irreparables que está causando a la ciudad. Y bueno, en esta apuesta de la Coalición Colombia, encabezada por Sergio Fajardo, para transformar este país, para que por fin, después de tantos y tantos años de continuismo, al país llegue el cambio que tanto necesita Colombia. Nos acompaña también Juan Carlos Wills Ospina, quien hasta hace pocos meses se desempeñaba como secretario general del Partido Conservador Colombiano y hoy aspira a la Cámara por Bogotá. Juan Carlos, bienvenido. Cuéntenos un poco sobre usted. Bueno, gracias, Santiago. Buenas noches a mis compañeros, a toda la gente que hoy nos ve. Bueno, como usted lo acaba de decir, casi 5 años de secretario general del Partido Conservador. Anterior pues también con mucho trabajo político, abogado de profesión, con maestría en política y gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ahora terminando maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Externado y con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional. Orgullosamente cabeza de lista por el Partido Conservador, un mensaje de renovación que está dando el Partido Conservador a toda la opinión pública, que nuevamente el partido está conectándose, recuperando esos espacios que se han venido perdiendo del Partido Conservador acá en Bogotá. Y también nos acompaña Samuel Hoyos Mejía, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Samuel, bienvenido. Santiago, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos sus televidentes. Pues soy el congresista más joven de Bogotá actualmente. Desde el Centro Democrático, pues he liderado el voto por el no en el plebiscito. Me he opuesto a las concesiones del gobierno, a la guerrilla de las FARC. Me opuse a la reforma tributaria que le subió los impuestos a los colombianos. Denuncié en 2015 lo que hoy se conoce como el cartel de la toga y esa relación de la justicia con la corrupción. También el negocio que hicieron Samuel Moreno y Gustavo Petro con la venta de las acciones de TGI, donde perdimos 1.5 billones de pesos los bogotanos. He liderado proyectos de ley como la ley de choques simples para mejorar la movilidad en Bogotá, proyecto de drogas y salud pública, pues para resolver un problema que hoy afecta a todo el país. Fui ponente, presenté ponencia de archivo a la JEP, un tribunal pues, que le da beneficios a criminales de lesa humanidad, impunidad para las FARC y para el narcotráfico, y espero seguir representando a los bogotanos en el Congreso. Soy el 103 Centro Democrático, Cámara de Representantes.
Muchas gracias, Samuel. Todos los que estamos aquí hoy tenemos una característica y es que todos somos menores de 40 años. Y yo quiero empezar por ahí, porque si uno ve los recientes estudios, por ejemplo, del DANE en materia de opinión pública, pero también el Latinobarómetro y también tantas otras encuestas que se hacen sobre temas de democracia e instituciones políticas, pues es evidente que en Colombia la ciudadanía ya no confía en el legislativo. Y lo lamentable de esto es que cada día confía menos en la justicia. Y entonces algunos, y yo soy de los que piensa de esa manera, insistimos en que hay que buscar la manera de llevar una nueva generación al Congreso de la República, como hay que llevar una nueva generación a muchas organizaciones, como hay que llevar una nueva generación a las universidades, doy fe de ello, etc. Pero la pregunta que les tengo a todos es, ¿sí seremos tan diferentes los jóvenes? ¿Sí seremos esa nueva generación con otra forma de hacer política? ¿Sí seremos esa nueva generación que va a llegar al Congreso, en el caso de ustedes cuatro, para dar los grandes debates nacionales? ¿O será que ese sistema político del clientelismo, del amiguismo y tantas otras cosas sería más fuerte que ustedes en caso de llegar al Congreso de la República? Y cambio el orden. Sergio. Pues Santiago, yo considero que una elección en general es un momento en el que la sociedad se enfrenta a una decisión que podríamos resumir en cambio o continuidad. Y en general, desafortunadamente, las sociedades le temen mucho al cambio. Siempre los agentes del continuismo asustan a la gente y le dicen, hombre, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y desafortunadamente, en las últimas décadas, el país ha apostado por el continuismo. El continuismo liberal y conservador se tomó la mitad o buena parte del siglo XX y ahora el continuismo santista o uribista, que representan en últimas los mismos intereses y prácticamente todas las ideas, en buena parte de las ideas que representan coinciden. Ese continuismo está tratando de apostar por montar un nuevo frente nacional. Ese frente nacional que nos quieren montar otra vez, dividiendo al país entre santismo y uribismo, puede ser encarnado por caras jóvenes con ideas viejas o por caras viejas con ideas viejas. El asunto acá es cuáles son las ideas que se encarnan. Nosotros somos partidarios de que este país apueste por el cambio en políticas fundamentales, por ejemplo, que apueste por el cambio en materia económica, por ejemplo, que deje de firmar tratados de libre comercio a diestra. ¿Usted dice, Sergio, el cambio es ahora? No, estoy diciendo que hoy hay posibilidades de que haya cambio, pero bueno, esa podría ser una forma de plantearlo. Ese es el eslogan de Pastrana. Yo sé, lo cierto es que los candidatos del continuismo también tratan de vestirse de candidatos del cambio, pero también es cierto, Santiago, y a los televidentes, que en general los hechos demuestran que las principales fuerzas políticas que hoy se pretenden disputar el control del Estado, el santismo y el uribismo, representan las mismas ideas. Vea, le doy un par de ejemplos. En el Congreso de la República, juntos, santismo y uribismo han aprobado tratados de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio con Corea. Juntos, Santos y Uribe han apoyado la reforma tributaria, aunque digan que no, el uribismo votó no, pero le hizo el quórum a Santos para poder aprobarla. Si hubieran podido salir y si se hubieran salido, habría pasado lo que pasó con el tema de los acuerdos de paz. Venga, y es que lo interrumpo para la palabra a los demás. Y así con muchas, pero lo cierto es que representan lo mismo y acá hay una apuesta por el cambio. Listo. Voy a darle la palabra entonces a Juan Carlos Wills, porque es el candidato conservador y aquí ya me parece que es lo justo. Juan Carlos. Bueno, no, yo tengo que decir, lo primero es que Sergio le hizo una gran campaña aquí al uribismo y al santismo. Yo creo que eso es lo que hay que empezar a cambiar. Dejar de hablar de los diferentes sectores, sino empezar a presentarle propuestas a este país, propuestas a Bogotá, propuestas de lo que de verdad está sufriendo la gente. Empezarle, porque es que la renovación no es solamente de edad. Los que estamos aquí no solamente estamos presentando la renovación, sino que la renovación va acompañada de ideas. Desafortunadamente hoy un sistema político fracasado pues nos obliga a los mismos del partido competir entre nosotros mismos. Entonces ya no hay una lucha ideológica, sino es una lucha entre candidatos para saber quién saca más votos dentro de los partidos. Qué bueno sería hoy estar peleando por las luchas entre partidos políticos, una lucha ideológica. O sea, entre partidos y no al interior, dice usted. Entre partidos y no al interior del partido. Yo hoy por hoy estoy peleando entonces mi curul con el señor Telésforo Pedraza, que lleva 40 años y que es un señor que uno le dice ya tiene un cansancio político. No es un cansancio, no es por su edad, no es porque además
pues sí, obviamente ya está pasado en años, pero es porque está desconectado de las ideas de la gente, está desconectado de las necesidades de los bogotanos y de los colombianos, y eso es lo que le estamos apuntándole a los temas sociales, a los temas que se han venido desconectando los políticos, que son esos temas precisamente sociales. Usted dice usted no es santismo. No, yo no soy santismo ni uribismo, yo estoy con una propuesta clara que le estoy presentando al Partido Conservador con un tema de renovación ideológica, sin estar metido en lo que dice todo el país y que el país está mamado de hablar y cansado, es el tema del santismo y el uribismo, con el respeto. Muy bien. Samuel Hoyos, porque usted sí abiertamente es uribista, a usted le queda muy difícil decir que no lo es. Yo sí me siento muy orgulloso de representar el uribismo y al Centro Democrático. Creo que el uribismo, el gobierno Uribe dejó un legado para Colombia, le devolvió a los colombianos la posibilidad de vivir en un país seguro, en un país próspero, y nuevamente creo que es lo que los colombianos y los bogotanos están reclamando. Un país donde haya seguridad, un país donde impere la justicia, un país donde se persiga a los criminales, un país donde haya empleo, donde los empresarios puedan trabajar, donde se fomente la libertad de empresa, donde se proteja al emprendedor, al ciudadano que respeta la ley. Eso es lo que yo quiero representar y lo que quiero seguir representando y defendiendo desde el Congreso de la República. Y ahora los colombianos y los bogotanos tienen la posibilidad de renovar el Congreso, de elegir propuestas nuevas, personas transparentes que puedan trabajar con amor y con dedicación por Colombia. También tenemos la oportunidad. Entonces usted dice una nueva generación del uribismo. Sí, somos una nueva generación, la generación del 14, una generación de personas intachables, personas que hemos demostrado en el Congreso poder hacer un trabajo contra la corrupción, contra los violentos, un trabajo con propuestas, con acciones efectivas, y ahí está digamos, la trayectoria de estos 4 años que han sido pues muy fructíferos en la labor legislativa, en ejercer un control efectivo al gobierno de Juan Manuel Santos, que es una de las labores o de las funciones a las que el Congreso ha renunciado. Entonces eso lo hemos podido representar y es lo que quiero seguir defendiendo, los intereses de los bogotanos. Muy bien, Felipe, y usted está en Cambio Radical, eso no es propiamente ni uribismo ni santismo. No lo es, pero antes de entrar en eso yo le digo, mire, he estado recorriendo las calles, repartiendo los volantes, y el gran problema de este país es la indiferencia de la gente. Y aprovecho y le digo a los televidentes, el Congreso no será renovado si no despierta todo el pueblo colombiano y en verdad se toma un tiempo, un momento para evaluar, para ver este tipo de escenarios, de debates, para escoger al mejor candidato. Es realmente frustrante usted ver cómo la mayoría de personas pasan y no reciben un volante. Usted dice, no vote por mí, pero léalo. Evalúeme, si no le gusta es válido, y no lo hacen. Y lo más triste, el ñoño Elías lanza a su hermano, yo le apuesto, Santiago, que saldrá elegido. Musa Besay le lanza a su hermano, saldrá elegido. Pero usted sabiendo se va a meter en esa jaula. El problema de fondo, sí, ya voy para allá, pero el problema de fondo es que la mayoría de colombianos no están tomándose en serio el tema de votar. Cuando eso cambie, cambia este país. Ahora el otro tema, sí, yo me estoy metiendo porque creo que puedo cambiar. Yo sí estoy cogiendo a los, no sé, de 100 personas, usted le paran bolas 6, 5. Estoy tratando de coger esos 5 o 6 que me paran bolas y tratando de llegar. Y llegará un grupo interesante. En Bogotá probablemente será más fuerte, en las regiones será más difícil que lleguen personas con voto en las calles, voto de opinión, pero esa es la apuesta. Peor es quedarse de brazos cruzados y no hacer nada quejándose como la mayoría de personas. Esa es la apuesta. Usted dice, vamos a luchar contra la indiferencia. Indiferencia y en general vamos a luchar por este país, pero mire, estamos en la peor crisis institucional, en la rama que para mí es la más neurálgica en un país, que es la justicia. Y el pueblo no se ha manifestado, no ha manifestado esa indignación. Entonces yo creo que sí requiere es que el pueblo despierte. Bueno, muy bien, tenemos una llamada desde Chinchiná, en el departamento de Caldas. A todos les quiero recordar nuestros números de teléfono. En Bogotá, 287-8355. Nos pueden escribir al WhatsApp 322-845-8232 y todos los datos de contacto en Debates UGC aparecen siempre en pantalla. Mario Giraldo, desde Chinchiná. Mario, buenas noches.
Muy buenas noches, señores, y buenas noches a todos los panelistas del programa Debates UGC. ¿Cómo están todos? Bien, muy bien, afortunadamente. Sí, no, yo simplemente a los 4 candidatos que van para el Congreso, yo les quiero dejar como un mensaje y una recomendación frente al tema, pues lo que hemos vivido en estos 8 años de gobierno del señor Santos ha sido un desastre. O sea, para mí, y es lo que yo percibo a nivel de todo Colombia, este gobierno santista acabó con toda la institución, acabó con la justicia sobre todo. O sea, comprando allá el Congreso de la República, compró el Congreso de la República, compró las altas cortes, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, a imponernos unos bandidos ahí a que nos los monten allá en el poder. Entonces, lo que tenemos que, el mensaje para ustedes que van para el Congreso es, tenemos que volver a recuperar la institucionalidad, porque no, entonces este país va a ser un desastre. O sea, nosotros nos reímos cuando decimos que le decimos a alguien que vamos para un Venezuela. En Venezuela decían, no, es que esto no es Cuba, y ahorita nosotros decimos, es que esto no es Venezuela, pero para allá van, señores. Bueno, muchísimas... Ese es mi mensaje, con mucho respeto. Muchísimas gracias, Mario. Creo que es importante aclarar que todas las opiniones que se expresan en Debates UGC, tanto por parte de los panelistas invitados como por aquellas personas que como Mario llaman a participar aquí en vivo en este programa, pues no comprometen de ninguna manera al director del mismo. Sin embargo, sí quiero tomar un comentario a ver si por ahí podemos empezar el debate. Estamos en esa crisis institucional, pues, donde más o menos nos tocaría salir como el ave fénix a flote, como dijo nuestro televidente Juan Carlos. Yo sí creo que hay de verdad un descuadernamiento institucional. Y aquí, como lo decía aquí nuestro compañero Felipe, no solamente es indiferencia, es que la gente tiene cansancio. La gente está ya desesperada de la situación política que está viviendo este país, de la crisis que está viviendo este país gracias a todos los escándalos de corrupción que se han venido dando. Y yo quiero volver al tema de los partidos políticos, porque es que el voto preferente yo creo que es una de las fuentes de corrupción más grandes que tiene este país. Hay que hacer un cambio, hay que hacer una reforma política estructural. Pero Juan Carlos, lo interrumpo, ¿se aprobó el voto preferente en 2003? Porque era la única forma de que el Partido Conservador apoyara esa reforma política. De acuerdo, pero ¿para qué? Para poder aglutinar a los 120 partidos que existían, para que fueran ahora, hoy por hoy, 12 partidos. Pero ahora lo que pasa es que se volvieron luchas de carteras y ahora es la compra de las conciencias de los colombianos a cambio de votos para que recuperar esos miles de millones de pesos. Ahora se habla en el Congreso de los congresistas como los jugadores de fútbol. Este es el congresista de los 1.000 millones, este es el de los 2.000, este es el de los 5.000, este es el de los 6.000. ¿Y qué hace un congresista para recuperar 5.000 millones en una inversión política? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una reforma política estructural. Ese voto preferente está de verdad acabando de verdad con la política y con la democracia, porque está llegando la gente a robarse las arcas del Estado para recuperar unas platas muy bien de inversión política. Sergio, ¿la crisis es tan a fondo? Como decía... Profundísima. El país está... La gente lo dice, digamos, usemos el término cotidiano con el que la gente lo menciona, dicen, estamos mamados, estamos hasta la coronilla de lo que está pasando en el país. Y yo creo que más, por supuesto que debe haber un diseño institucional que no propicie la corrupción, pero lo cierto es que para resolver no solamente el problema de la corrupción, sino otros problemas estructurales del país en materia de salud, en materia agraria, industrial, de educación y demás, pues lo primero es que debe haber un cambio en quienes orientan el Estado. Hombre, voy a poner un ejemplo. Usted puede rodear de las mejores leyes, las leyes hechas por ángeles, perfectas, al ñoño Elías, y el ñoño Elías, pues, ¿qué le va a importar la ley hecha por los ángeles? Pues mientras la gente vote por el ñoño Elías, pues no hay nada que hacer. Pero voy a poner otro ejemplo. Esa ley aquí no pegó. Ley, no, pues es que si usted elige de corrupto, pues no hay nada que hacer. Pero pensemos en otros temas que no sean corrupción, en temas estructurales. Usted puede proponer un diseño institucional diferente, por ejemplo, en medio de salud, pero mientras quienes gobiernan estén enamorados de las EPS y de la intermediación financiera que mata más colombianos que todas las violencias que nos aquejan, pues no hay nada que hacer. Usted puede también proponer
de hecho nosotros lo hicimos. Yo fui, usted se acordará, Santiago, vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Sí, la mano. Redactamos una propuesta de ley que garantizaría que la educación sea pública, gratuita y de alta calidad para todos los hijos e hijas de Colombia, hecha por las personas que más saben de educación, posible además en términos económicos y financieros. Pero mientras gobiernen quienes son amigos de la privatización de la educación, pues no hay nada que hacer. De manera que lo primero para que esto cambie es pedirle a los colombianos que voten bien. Pero la Pues si educación vota privada por- tampoco es mala, Sergio. No, yo no estoy hablando Perdonen, con va a entrar en debates conmigo como rector Santiago. de la universidad privada. Usted conoce mis puntos de vista sobre el tema y sabe que las propuestas nuestras no tienen nada que ver con acabar con la universidad privada, sino con fortalecer la pública, y lo hemos hablado usted y yo muchas veces. Pero mientras gobiernen los amigos del desfinanciamiento y el marchitamiento de la universidad pública, pues no hay nada que hacer. De manera que lo primero que hay que hacer para cambiar esto es cambiar a quienes mal gobiernan, y eso solo comienza por un cambio en la forma de pensar de la gente. La gente tiene, los colombianos, las personas de todos los orígenes políticos y sociales deben entender que este país sí tiene arreglo, pero tendrá arreglo en la medida en que voten mejor. Bueno, antes de dar la palabra a Felipe Ríos, tenemos otra llamada desde Bogotá. Creo que nos interesan las llamadas de Bogotá, porque Claro. ustedes aspiran a la Cámara, es para representar a los bogotanos. Nicolás, buenas noches, bienvenidos a Debates UGC. Buenas noches a todos los candidatos, ¿no? Pues quería hacer una candidatos sobre Peñalosa. Pues Peñalosa, que ha sido un personaje que ha venido gobernando a Bogotá con los pies, pues que me atrevo a decir que ha sido Bueno, que ha sido el vendedor Nicolás, de buses. Nicolás, lo voy a interrumpir porque la comunicación no está buena. La próxima vez que llame le quiero pedir el favor de que le baje el volumen al televisor. Muchas gracias. Creo que la pregunta era sobre Peñalosa y la opinión que tengamos, que tengan ustedes, perdón, sobre Peñalosa. Pero bueno, Felipe Ríos. Definitivamente una crisis, una situación difícil para el país, una economía muy resentida, que se siente, se ve, una proyección para el próximo año del 2.6%, que no garantiza, no tiene ninguna garantía de que vaya a ocurrir. Este año la proyectaban al 2,5% y terminó mucho menos que eso. Las FARC llegando al Congreso. Nosotros, si logramos llegar allá, estaremos sentados al lado de Santrich, estaremos sentados al lado de miembros de las FARC, en un proceso de transición que tiene que ser llevado de manera correcta. Si no puede llevar un camino equivocado, como ocurrió en El Salvador. Y un problema muy profundo, que es el problema estructural de este país, que es un problema de desigualdad, un coeficiente Gini del 0.517, creo que quedó este año, siendo uno de los más altos del mundo. Y dos opciones, dos caminos, que ya los vivimos. Es un camino que es la política de la rabia, de la envidia, como la llamo yo, una columna que escribí en El Tiempo llamada La política de la envidia. Y es, venga, creemos un país justo, destruyendo y acabando esa guerra de clases, esa batalla de los ricos y los necesitados, etcétera, y terminamos. No es tan difícil. Un país como Venezuela, donde llegó alguien con la capacidad de enamorar al pueblo con ese discurso, pero con un discurso de destruir el aparato productivo. O un discurso más moderado de redistribución del ingreso, de creación de riqueza, para que todos puedan tener oportunidades. Esa es la coyuntura que vive actualmente Colombia y esa es la decisión que se estará jugando en las próximas elecciones. Ustedes apoyaron a Peñalosa en Cambio Radical y usted aspira por Cambio Radical. Nosotros brevemente, apoyamos. Peñalosa, ¿cómo va? Yo creo que Peñalosa le ha faltado bastante, no ha ejecutado como creíamos que iba a ejecutar las obras, como creíamos que iba a mostrar los resultados. Estamos esperando, él dice que hacia el final de su periodo se verá, como fue la vez pasada, y uno le tiene que dar el beneficio de la duda. Lo que sí no creo es que una revocatoria, eso es de malos perdedores y eso simplemente genera peores consecuencias para la institucionalidad de una ciudad. Entonces no estoy de acuerdo con eso, pero sí creo y considero que Peñalosa necesita estos últimos 2 años meterle fuerza. Muy bien. Samuel, y enlazo las preguntas de los televidentes que han participado, de Mario y de Nicolás, porque pues ustedes también apoyaron a Enrique Peñalosa en la elección anterior. Nosotros tuvimos candidato del Centro Democrático. Ah, sí, señor, perdón, retiro lo dicho. Pero sí hay una crisis en Colombia, sin duda hay una crisis institucional, donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal más importante de la justicia en Colombia, es un corrupto que vende fallos, y varios magistrados, lo que se conoce como el cartel de la toga. El gobierno Santos, que compró la reelección con dineros ilegales de Odebrecht.
la gente cómo va a confiar en un gobierno que ni siquiera pudo aceptar el resultado de un plebiscito donde el pueblo se expresó mayoritariamente. El principal cartel del narcotráfico, las FARC, hoy es un partido político por cuenta del gobierno Santos, con curules gratis en el Congreso, donde criminales de lesa humanidad van a ir a legislar para los colombianos. La policía en Bogotá, aliada con las ollas del Bronx, como lo vimos pues cuando se destapó todo esto. Entonces el ciudadano, por supuesto, desconfía de las instituciones, desconfía de la justicia, desconfía del Congreso, desconfía de los partidos políticos, desconfía del gobierno, y eso genera un riesgo muy alto para que el país vaya hacia el camino que ha recorrido Venezuela, que hoy tiene al país más rico de América Latina pasando hambre, en una crisis humanitaria sin precedentes, 250.000 niños destruidos, no hay democracia, es una dictadura, y acá una economía en desaceleración, los empresarios y los ciudadanos con unas cargas tributarias excesivas que son impagables, y además le subieron los impuestos en una reforma tributaria a la que nos opusimos en el Congreso. Pero es verdad lo que dice Sergio. Votamos no a la reforma tributaria, y es lo que nos correspondía hacer. Entonces, ahí hay un riesgo grande para Colombia y nos tenemos que mirar en el espejo de Venezuela. Yo creo que el riesgo del castrochavismo es real y tenemos que ser un muro de contención. Y quienes hemos puesto una voz de oposición a la dictadura de Maduro y quienes le hemos pedido al gobierno colombiano que no sea condescendiente ni cómplice de esa dictadura, hemos sido desde el Centro Democrático quienes hemos alzado una voz contra la dictadura venezolana, y tenemos que impedir. Pero vale la pena recordar que ya el mismo presidente Santos también lanzó. Claro, pero muy tarde, muy tarde. Okay. Fueron nuevos mejores amigos durante mucho tiempo y le aceptó muchos excesos. Pero venga, Samuel, una pregunta. ¿La frase de mi nuevo mejor amigo no era de Uribe a Chávez? No, de Santos a Chávez y a Maduro. Los nuevos mejores amigos. No, Uribe lo que fue después de ir a Chávez, a visitar a Chávez, Santos volvió y dijo, llegué soy chavetado. El nuevo mejor amigo. Y Uribe cuando volvió de Chávez dijo, volví chavetado antes de la crisis. Entonces Venezuela, el país más rico de América Latina, hoy está pasando hambre. Nosotros tenemos que proteger a la empresa privada. Tenemos que proteger al empresario, que es el que genera empleo. Tenemos que proteger a las instituciones, que son las que le dan estabilidad a una democracia. Tenemos que proteger al ciudadano. Y no podemos permitir que Colombia transite por el camino de Venezuela. Y conectando con lo de Peñalosa, yo creo que el alcalde Peñalosa ha hecho cosas que han sido útiles para la ciudad. Ahí hay grandes proyectos que son necesarios para Bogotá, distinto a gobiernos como el de Gustavo Petro, que es más parecido a Venezuela, y el de Samuel Moreno, que se robó más de $1 billón en la administración distrital. Lo interrumpo, vamos a ir a una pausa y ya vamos a volver aquí en Debates UGC para hablar de estas candidaturas a la presidencia que por supuesto están en los partidos aquí representados y las propuestas de quienes nos acompañan hoy para representar a los bogotanos en la Cámara de Representantes. Vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí en Debates UGC. Estamos de regreso aquí en Debates UGC con nuestros invitados el día de hoy, todos candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá, de Cambio Radical, el Partido Conservador, el Centro Democrático y el Polo Democrático Alternativo. Antes de la pausa les había dicho que quería tomarme unos minutos para conversar sobre estas candidaturas a la presidencia. Hace algunas horas salió ya el informe o lo que corresponda a la Registraduría Nacional del Estado Civil validando las firmas de los candidatos que se presentaron por firmas. Empezaron, el que más firmas presentó fue Germán Vargas Lleras, con cerca de 2.700.000 firmas validadas, y a la que menos firmas le fueron validadas fue a Marta Lucía Ramírez, perdón, la candidata a la que menos firmas le fueron validadas fue Marta Lucía Ramírez, cerca de 440.000. Quedan por fuera del juego Jairo Klopatowski, Frank Perl y el general Mendieta.
si mal no estoy. Esos son candidatos que van por firmas, pero ya esos mismos candidatos hicieron acuerdos con algunos partidos. En el caso, por ejemplo, de Germán Vargas Lleras, ya ha dicho que agradece el respaldo del partido Cambio Radical a su programa. En el caso de Marta Lucía Ramírez, está buscando una gran coalición que dicen liderar los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, y Sergio Fajardo, que le validan cerca de 687.000 firmas, pues ha hecho una gran coalición, que es la Coalición Colombia, con el Partido Verde y con el Polo Democrático Alternativo. Y quiero empezar preguntándole a Juan Carlos Wills sobre esto de las candidaturas presidenciales, porque yo, que además soy conservador de doctrina, por supuesto, no tengo muy claro cuál es el candidato de los conservadores, Juan Carlos. Bueno, aquí lo primero que hay que decir es que es increíble que exista en Colombia una alcahuetería legal tal como esa recolección de firmas. Primero, el cansancio de la gente. Alcahuetería legal. Es una alcahuetería legal, sí, porque está permitida la recolección de firmas. Entonces, ¿qué pasa? Los candidatos de los partidos, los candidatos oficiales de los partidos, no pueden salir a hacer campaña política porque la ley les pone un término. Entonces, ¿qué hacen? Toca renunciar al partido, como hizo, con todo el respeto, el doctor Germán Vargas, salir a recoger firmas para poder hacer campaña política anticipada, porque los demás candidatos también estaban haciéndolo, como el caso de la doctora Marta Lucía Ramírez, como el caso de la mayoría de los candidatos. Es una alcahuetería porque los partidos políticos están sometidos a un término legal para poder salir a hacer campaña política con sus candidatos presidenciales. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una recolección de firmas, una inversión de dinero que no se sabe en qué cantidades y una entrega de recolección de firmas fracasada, porque es evidente que casi más de la mitad de las firmas que se presentaron por todos los candidatos fueron anuladas. Entonces, eso es una alcahuetería legal. Ese es otro de los temas que hay que tocar en el Congreso de la República para modificar. No puede ser que este sistema esté permitiendo y siga descuadernando la institucionalidad, porque eso va en desmedro de los partidos políticos. Ahora, el tema del Partido Conservador y la candidatura presidencial, ya avisó el presidente por medios que posiblemente el próximo 4 de febrero va a haber una convención para decidir cuál va a ser nuestro candidato presidencial. Hay dos candidatos oficiales inscritos, que es el doctor Lizarralde y el doctor Weimar Delgado. Está la opción del ex procurador Alejandro Ordóñez, que también está buscando el espacio dentro del Partido Conservador, el doctor Juan Carlos Pinzón. Y bueno, que están buscando coalición con el Partido Conservador. Estarían buscando coalición desde el movimiento significativo por el Partido Conservador, y por supuesto que hay un sector del Congreso que pues ve con muy buenos ojos el tema de Germán Vargas Lleras. Eso lo decidirá ya la convención próxima que se haga por el Partido presidente del Congreso, que entiendo su fórmula Senado, Efraín Cepeda, en una entrevista en el diario El Tiempo dijo que él personalmente apoyaría a Germán Vargas Lleras. Sí, claro, esas son digamos que las emociones personales de cada congresista, pero pues la decisión la tomará la Convención Nacional, que le pondrá la fecha al directorio. Creo que esta semana, mañana o pasado mañana, estará reunido el directorio nacional decidiendo cuál va a ser el trámite que se va a hacer y las reglas de juego para la elección de candidato presidencial. Muy bien, Felipe Ríos. Pues yo creo que lo de las firmas y lo que se está viendo con Vargas Lleras en el Valle es las encuestas reales, las encuestas de carne y hueso. Quedamos muy satisfechos con el resultado de hoy, ya lo esperábamos. 2.700.000 firmas validadas. 2.700.000, alrededor de eso, de lejos, la primera fuerza. Y también yo creo que ha funcionado y ha servido mucho el plan programático de Vargas Lleras. Y yo lo digo con todo respeto de todos los partidos, pero he hecho la tarea de leer juiciosamente el plan programático de la Coalición Colombia, el plan programático de Duque, y no hay comparación, no hay comparación. Quien lo haya hecho de manera juiciosa no podrá decir algo diferente. No hay cifras, no hay presupuestos en las otras propuestas. Y yo creo que eventualmente eso es lo que la gente busca, que no se llegue a improvisar, y menos en una situación como hablaban todos y hablábamos todos, de crisis, situación delicada, que se llegue a ver qué se va a hacer a partir del 7 de agosto. Eso no es algo que la gente se sienta tranquila. Entonces, poco a poco la candidatura se va consolidando. Cambio Radical, todo unido con Vargas Lleras. Sí, por supuesto, y sabe que eso ha sido algo de mala fe. Vargas Lleras siempre fue claro que él no se estaba yendo para desconocer a Cambio Radical. Él se estaba yendo era para que los conservadores pudieran apoyarlo y no tuvieran doble militancia, para que el partido de la U se pudiera acercar,
etcétera, etcétera, para sectores liberales. Él sabe que él no puede llegar a ser presidente solo con los de Cambio Radical y quería ampliar ese abanico. Pero obviamente en campaña, pues, no, que es que está desconociendo y ahora está dirigiendo Cambio, que es esa burla. Nunca fue así. Muchas gracias, Felipe. Sergio Fernández, Coalición Colombia. Así es la única coalición que están dando hoy, digamos, la única que ha logrado cuajar y tener acuerdo de cuál será su candidato, cuál será el programa, porque hacer coaliciones es muy difícil, pues lo sabemos todos. Este país es rico en proyectos individuales, pero a la hora de construir proyectos colectivos fallamos. Pero acá se ha logrado construir un proyecto colectivo entre el Partido Verde, el Polo Democrático Alternativo y Compromiso Ciudadano, y hemos tomado la decisión de apoyar un programa que va a llevar a la presidencia a Sergio Fajardo. Lo que vemos no solamente en todas las encuestas que encabeza Sergio Fajardo, sino en la calle, es que la aceptación de Sergio Fajardo es gigantesca porque el país está cansado de los continuismos, vengan de donde vengan, están cansados por ejemplo, ¿qué propone Germán Vargas Lleras que no haya hecho ya? Yo diría, es decir, ¿qué país dejaron? Es que no estamos arrancando desde el primer día de la creación. Dejaron el 8º país más desigual del mundo, el 2º país más desigual de América Latina, el 2º país con el desempleo más alto de la región. 75 de cada 100 colombianos viven en el desempleo o en el subempleo. Son los que respaldan el modelo de Enrique Peñalosa en la ciudad, de privatizar el patrimonio público, de destruir el medio ambiente, la reserva ambiental Tomás Van der Hamen, bueno, en fin. Eso que han hecho, pues es lo que van a hacer si llegan al gobierno en este país. ¿Será un gobierno de izquierda? Ahorita digo yo. No, pero la pregunta, ¿será un gobierno de izquierda? No, es que allá voy yo. Acá nos quieren partir en que hay hay una pelea de extremos en la que nosotros no queremos caer. Entonces, por un lado está una propuesta de un extremo, ambos extremos juegan con el miedo, y entonces, por ejemplo, Vargas Lleras representa uno de esos extremos, el otro extremo lo representa Timochenko, y entonces nos quieren decir que es o uno o el otro. Pues no, resulta que no, al país no nos van a poner a elegir entre eso, entre la Guajira que se muere de hambre y entre Venezuela que se muere de hambre, entre la Guajira de Cambio Radical y entre la Venezuela de Maduro no nos van a poner a elegir. ¿Usted está de acuerdo con que ya estamos igual que Venezuela? Nos van a poner, no, por eso le estoy diciendo. No nos van a poner a elegir entre la Guajira de Cambio Radical, de Kiko Gómez, de Oneida Pinto, de Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras y la Venezuela de Chávez. No, señor, en ese juego no vamos a caer. Pero venga, le voy a dar derecho a réplica a Felipe porque se le metió con el partido. Vamos por una propuesta serena, tranquila, de transformar este país y convertir este país en un país donde el sol brille para todos. No más con ese cuentico del miedo, no más. No van a ganar esta vez metiéndole miedo a la gente. Esta vez la esperanza le va a ganar al miedo. Bueno, venga, lo interrumpo. Felipe, réplica porque sí, creo que... Estaba aquí levantando la mano. Sí. Lo que dejó, porque pregunta Sergio ¿qué dejó Vargas Lleras? Dejó 100.000 viviendas gratuitas, cuando los políticos tienen fama de que prometen y no cumplen, ahí las hizo. Dejó 450.000 viviendas para los estratos 1 y 2. Si ustedes revisan el índice de pobreza multidimensional, lo que más influyó en su reducción a llevarlo a un 18%, fue justamente el tema de las viviendas. Pero ojo, la pobreza monetaria cayó, digamos, se disparó. Ahora mejora el índice de pobreza multidimensional, pero pobreza monetaria el índice cae. Se reduce. La gente no, el índice de pobreza monetaria sube. La gente tiene menos plata en el bolsillo. Pero no he terminado, déjenme les termino. Entonces, 54 aeropuertos en los municipios más alejados, olvidados, llegaron las vías. Fue muy claro desde un principio que él se encargaba del sector de infraestructura. Lo hizo, lo ejecutó. Diferente, es que me parece muy simpático como alguien del Polo pueda llegar a hacer semejantes afirmaciones cuando el Polo lo único que ha hecho, aparte de criticar, porque critican, y recuerdo una entrevista en Blue Radio del senador Robledo que le decía, bueno, ¿usted qué proyectos ha presentado? No, yo hago es debates. Y le decían los de Blue Radio, pero es que criticar es muy fácil. Tuvieron su oportunidad y fue cuando fueron alcalde de Bogotá Samuel Moreno. Yo fui concejal en esa época. Me tocó denunciar esa vagabundería, esa corrupción, ese desastre que dejaron tan horrible. No mostraron resultados. Bueno. Llega el señor Petro, que también del Polo, no muestra resultados. No, promete un metro y no lo hace. Viene del Polo, es extracción Polo, entonces ustedes vienen a criticar, hay un candidato que ha hecho, y con todo respeto, ya lo dije, lo reitero, ese plan programático
es realmente etéreo. ¿Cuál es la gran alianza programática que han hecho ustedes si no presentan una sola cifra, un solo presupuesto? Bueno, muy bien. Le doy paso a Samuel Hoyos porque aquí el Centro Democrático está ya pidiéndome la palabra, ¿no? Santiago, el Centro Democrático tiene al candidato que es sin duda uno de los mejores senadores del país, que es el doctor Iván Duque, un hombre de 41 años, pero lo que es seguro es que vamos a consolidar la alianza de sectores que apoyaron el no, que nos hemos opuesto a las concesiones a las FARC, que nos hemos opuesto al gobierno de Juan Manuel Santos. Va a ser una alianza con Marta Lucía Ramírez, con Alejandro Ordóñez. Pero sí va a ser con Alejandro Ordóñez, porque Pastrana ya salió a decir que Ordóñez no, que Ordóñez había tenido su oportunidad. Pues yo espero que querido. todos tengan la grandeza para poder hacer una alianza y tener un candidato único para la primera vuelta y que gane en primera vuelta la presidencia de la República. Si nos unimos, eso es posible. Yo creo que el descontento frente al gobierno Santos, el descontento y el rechazo mayoritario de los colombianos a las concesiones a las FARC, la necesidad de construir un país más seguro, con oportunidades para todos los ciudadanos, un país y un gobierno que sea el principal aliado de los empresarios, de los emprendedores. Eso lo representa la coalición, que es la esperanza de Colombia, la coalición del no, con Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, y ojalá podamos sumar a otros sectores que han visto cómo el país va en un deterioro. Venga, Samuel, ¿cuándo tendremos respuesta sobre eso? Porque todos hemos leído el comunicado del presidente Pastrana. Yo espero que para el 20 de enero haya una decisión tomada y los tres precandidatos tengan la grandeza y la responsabilidad histórica. El Centro Democrático se mantiene en que hay que incluir a Ordóñez en la alianza. Pues ellos lo deben definir. Lo que sí es cierto es que es necesario que vayan con un candidato único, que vayamos con un candidato único a la primera vuelta. Nosotros pues defenderemos nuestro candidato, que es el doctor Iván Duque, pero si ellos no se unen, pues están poniendo en riesgo para que la izquierda llegue al poder o para que siga el continuismo con quienes han estado alrededor de Juan Manuel. Yo creo que lo importante ahí, perdóneme que meta la cuchara, ya vamos a pausa y volvemos, pero lo importante es que se respeten las reglas. La Coalición Colombia ha respetado las reglas y ojalá esa gran alianza que ustedes anuncien también respete las reglas. Quiero pedirle excusas a los televidentes, ya vamos a entrar después de esta breve pausa con las llamadas que yo sé que todos ustedes tienen, porque ya en estos próximos 15 minutos de programa nos vamos a concentrar en los temas de Bogotá, lo que estos 4 jóvenes que aspiran a la Cámara de Representantes por Bogotá quieren hacer desde el Congreso por todos los bogotanos. Vamos a una pausa, ya regresamos, nuestras líneas están abiertas, ya van al aire. Bueno, volvemos porque me acaban de traer nuestra querida amiga Fernanda un mensaje que nos escribe en Twitter Luisa Parra, que dice así: acabo de llamar a Teleamiga de la Universidad de la Gran Colombia para preguntar sobre la opinión de los candidatos sobre el metro. La señora me contestó, preguntó sobre mi pregunta y como no le gustó, me colgó. Querida Luisa, eso no es así. Tenemos muchas llamadas, vamos a tratar de pasar las que más podamos, pero ya mismo vamos con esa pregunta. ¿Qué opinan los candidatos a la Cámara del Metro de Bogotá? Sergio Fernández. Sobre el metro. Hombre, nosotros somos partidarios de construir sobre lo construido. Lo que está haciendo Enrique Peñalosa es inaceptable. Botó a la basura 146.000 millones de pesos. 146.000 millones de pesos que costaron los estudios y los diseños del metro subterráneo. Los botó a la basura pues porque el señor es un vendedor de buses, un gran vendedor de buses que quiere seguir favoreciendo el negocio de Transmilenio, el negocio privado que ha enriquecido a unos pocos a costa del resto de los bogotanos, y entonces quiere montar un metrico elevado como de Mundo Aventura, una cosa absolutamente insignificante respecto a lo que necesita la ciudad, que además va a ser el primer metro que va a alimentar buses en el mundo y no al revés, los buses son los que deben alimentar los metros. Pero bueno, ese es el gobierno de Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, que los partidos del continuismo apoyan a ciegas. Muy bien, Samuel Hoyos. Yo creo que Bogotá, una ciudad de cerca de 9 millones de habitantes, tiene que tener un metro, y el metro elevado pues es menos costoso. No, vale más.
es más seguro, es más fácil y más rápido de construir, tiene menos sobrecostos y es más amigable para el ciudadano. Entonces, tenemos que dejar la discusión y empezar a hacer las obras. Pero la plata está, Los ¿no? bogotanos, la plata está. Los bogotanos necesitamos soluciones y de transporte público masivo. Tenemos que bajarnos del vehículo particular y poder montarnos a un sistema de transporte masivo, seguro y efectivo. Transmilenio ha funcionado, pero los administradores de izquierda lo dejaron abandonado. Hay que fortalecer Transmilenio, hay que construir el metro y tenemos también que ampliar la malla vial. Hoy la movilidad de Bogotá es insostenible y necesitamos una solución integral que integre estas tres modalidades. Muy bien, Juan Carlos Wills. Transmilenio funcionó, yo creo que ya colapsó. Es obligación el tema del metro en Bogotá. Es imposible que, como aquí lo dice nuestro compañero, una ciudad de más de 9 millones de habitantes no tenga metro. Es obligación, hay que hacerlo, estoy de acuerdo. Creo que ya se aprobó un presupuesto y creo que lo que hay que hacer es ejecutarlo. El tema de que se botó una plata a la basura, yo creo que el tema de la basura es un gran problema en Bogotá y eso hay que hablar, es otro tema de discusión. Felipe Ríos. Yo voy en la misma línea. Criticar es muy fácil, demasiado fácil. Aquí pasaron 8 años de las últimas 2 administraciones, décadas desde que se plantea el tema del metro y no han hecho nada, no hicieron nada. Ahora llega un señor, va a ser la primera línea de muchas líneas. Es que no es una línea, tiene que haber muchas líneas. Ciudad de Panamá ya tiene múltiples. Una ciudad mucho más pequeña que nosotros. Santo Domingo tiene también. Múltiples. Faltan muchísimas otras. Hagamos la primera y dejemos de criticar y dejemos de ser destructivos. O sea, todos ustedes están de acuerdo que hay que hacer el metro. Una réplica, hombre. A ver, una réplica para Se Sergio hicieron Fernández. estudios que valieron 146.000 millones de pesos de los impuestos de los bogotanos, pero Peñalosa y sus defensores, por ejemplo, Andrés Villamizar dijo en un programa que los mejores estudios son los que no se utilizan, los botaron a la basura y eso es presupuesto público, eso es un detrimento patrimonial gigantesco. Pero lo dice usted es para insistir en el metro subterráneo. No, es para insistir en que no había que votar los diseños, ya había algo, había que construir sobre lo construido. Muy bien, tenemos una llamada desde Bogotá. Andrés, buenas noches, bienvenido a Debates UGC. Buenas noches. Me gustaría preguntar qué piensan los candidatos sobre el aumento de la tarifa de Transmilenio. Muchas gracias, Andrés. Entonces, cambiemos el orden si les parece. Felipe, ¿qué opina usted del alza de las tarifas? Parece que Transmilenio tiene un pésimo servicio, que a los ciudadanos les molesta y que no debían subir la tarifa hasta que puedan satisfacer la necesidad de las personas. Juan Carlos Wills. Totalmente de acuerdo, me parece que el incremento no debió ser más en la situación económica que se encuentra este país, donde la gente que está sufriendo más en este momento gracias a todas esas reformas tributarias y a los incrementos ha sido pues la gente menos favorecida, la gente que usa el transporte público, y Bogotá es uno de los transportes públicos más caros, no debió ser. Samuel Hoyos. Tiene una explicación. Petro de manera irresponsable se puso a subsidiar indiscriminadamente las horas valle y eso generó un detrimento patrimonial millonario para Transmilenio y para los bogotanos. Entonces hoy el sistema tiene unas deficiencias financieras que tienen que ser suplidas. Entonces se puede aumentar la tarifa, pero para estudiantes, discapacitados, personas de la tercera edad, cisbenizados, tiene que haber un subsidio, pero un subsidio focalizado en quien realmente lo necesita. Sergio Fernández. No, la razón por la cual Transmilenio le suben es por 3 razones. La primera es porque de lo que pagamos, de cada 100 pesos que pagamos en el pasaje, 95 van a parar a los operadores privados que se han enriquecido de manera vergonzosa. Pero dicen que están quebrados. No, pero no es cierto. La familia Ríos Velilla, por ejemplo, de acá, el concejal, con la plata que ganaron en Transmilenio en Bogotá, se fueron y montaron Transantiago en Chile. O sea, han tenido una riqueza gigantesca a costa del empobrecimiento de los bogotanos. Miren, los operadores, por ejemplo, de la fase 1, que es donde está, por ejemplo, la familia Ríos Velilla, operadora de los buses de Transmilenio, no tienen auditoría sobre en qué se gastan la plata. O sea, que si ellos dicen que la tarifa debe subir, el distrito les cree de buena fe. Usted no está de acuerdo con el aumento de la tarifa. No, por supuesto. Pues Dos. Las utilidades son, insisto, dan vergüenza. Las utilidades de esas empresas son gigantescas y el servicio es absolutamente malo. Y 3,
Y tres, esos buses de Transmilenio los estamos pagando por segunda vez porque Gustavo Petro y Enrique Peñalosa extendieron las concesiones de los contratos de Transmilenio. Esos contratos ya vencieron y hoy los bogotanos, cada vez que pagamos el pasaje de Transmilenio, literalmente nos meten el bolsillo, la mano al bolsillo y nos sacan plata para pagar por segunda vez buses que ya pagamos. Bueno, tengo que darle una réplica a Felipe Ríos porque pues usted habló de la familia. Y me toca ser muy franco. Sí, por supuesto. Usted es un mentiroso. Usted es un mentiroso y tendrá que probar lo que dice. La familia Entonces, Ríos por Belilla- eso, no, déjeme la familia terminar. Ríos Belilla- Déjeme Pero un terminar. momentico, vamos a terminar, Felipe. Déjeme Operadora de terminar, Transmilenio. no, déjeme terminar, lo dejé hablar tranquilamente a pesar de decir mentiras Tranquilo, flagrantes. hable. Entonces le digo, usted es un mentiroso. Haga la política de manera seria, con argumentos. ¿Dónde está la fase mentira? 1 no está en ninguna familia Ríos Velilla. Y si usted tiene cómo demostrarlo, entonces Usted- hágalo. Y la si fa- no tiene cómo demostrarlo, entonces deje de decir mentiras. La Muestre familia- los la documentos. familia Ríos no es hable, operadora de muestre. Transmilenio. No es operadora de No Transmilenio. fue operadora de Transmilenio. Fue operadora de Transmilenio. Fue. Eso no Fue es lo que está operadora de diciendo Transmilenio. usted. Fue Yo operadora dije hace fue operadora, muchos años. por supuesto. Hace Bueno, muy muchos bien, años. pero vamos a Entonces comentar, no sea Felipe, mentiroso. la operadora. réplica. No, Listo, fue. vamos. Y ganaron plata, mucha No, plata. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí a Debates UGC. Bueno, volvemos para unas consideraciones finales. Ahí tuvimos la réplica de Felipe Ríos que le insiste a Sergio Fernández en que no tienen actualmente Fueron nada que ver. operadores Y les voy a pedir el y favor seguirán de que paremos Santiago. el debate allí. Vamos con las consideraciones finales. A ver, Samuel. Lo que sí es muy claro es que si el distrito va a subir la tarifa, hay que renovar la flota. Hoy, el 40% de los buses tiene más de 1 millón de kilómetros, tienen más de 10 años, están contaminando, no prestan un buen servicio. Se les venció la vida Entonces, necesitamos renovar los buses y ojalá en adelante todos los articulados de Transmilenio sean por lo menos híbridos y, si es posible, que funcionen con energía eléctrica. Pero venga, sobre todos estos temas, porque se nos está acabando el tiempo y de antemano los comprometo para que sigamos discutiendo en este y otros espacios, también en Nosotros TV y otros de nuestros canales. Pero, ¿qué pueden hacer ustedes desde el Congreso? Es decir, el alcalde es el que sube las tarifas. Pues, Ustedes por pueden hacer ejemplo, control político, pueden vigilar, pero ¿qué pueden hacer? Buscar más recursos por parte del Estado, del gobierno nacional, O sea, más gasto para público. Bogotá. Más gasto público. No, pero es que no solo es más gasto público. Bogotá, por ejemplo, necesita 12.000 nuevos policías. Hoy, por cada 100.000 habitantes que tiene Bogotá, hay 230 policías, mientras ciudades como Bucaramanga o Tunja tienen 600 policías por cada 100.000 habitantes, es decir, 3 veces más. Tiene que haber un compromiso del gobierno nacional con la capital y la seguridad de los Bueno, bogotanos. venga, les propongo una cosa porque se va a ver. Y desde el Congreso. renegociar los Juan Carlos. Yo creo que, a ver, no creo que la policía sea para vigilar Transmilenio, que es lo que estamos hablando del tema de Transmilenio. toda la ciudad. O sea, el Toda la Transmilenio ciudad. está haciendo por operadores privados, ¿por qué no más bien generan empleo contratando vigilancia privada y ponen a los policías que vienen escasos que están en Bogotá y los ponen de verdad a trabajar en la Que hay ciudad? que renegociar por la los contratos de seguridad ¿Y de les la evitan la ciudad. puñalada del Transmilenio? ¿Cómo? ¿Y les evitan la puñalada en el Transmilenio los policías Claro, le bachilleres? evitan la puñalada. También tiene que haber Además, Transmilenio. entre otras cosas, la vigilancia que utilizan para Transmilenio son bachilleres que de verdad están expuestos a todo lo que pasa en Transmilenio. Ahora, el incremento en la tasa del Transmilenio, en el pasaje del Transmilenio, porque no más bien utilizan políticas públicas para evitar tanto colado que hay en el Transmilenio. Se están colando por montones. ¿Y quiénes se colan? Pues los estudiantes, la gente que no quiere pagar porque sabe que 2.100 pesos es demasiado caro a un ingreso que tienen donde tienen que cuidar una familia entera. Bien, Yo creo venga, que lo que hay que, voy a de verdad, pedirles un es- favor. Voy a pedirles un favor, Juan Carlos, qué pena que lo interrumpes. Nos quedamos sin tiempo. Entonces les voy a dar 30 segundos a cada uno para que en 30 segundos le digan allá a los bogotanos que nos están viendo y a los que nos ven a nivel nacional e internacional que tengan sus familias en Bogotá, por qué deberían votar por ustedes a la Cámara de Representantes. Felipe Ríos. Hemos hecho la tarea, tengo la experiencia, fui un concejal, como lo dije, el más destacado en su momento, me he preparado y creo que hay mucho que hacer por esta gran ciudad. Nos conocemos cada esquina y ahora el propósito es llegar a presentar los proyectos. Los invito a www.feliperíos.com, tenemos el plan programático más completo a la Cámara de Representantes y recuerden, Cambio Radical 111-111. Bien, Juan Carlos Wilson Ospina. Bueno, pedirle, amigos, que como cabeza de lista del Partido Conservador, un mensaje de renovación. De verdad queremos hacer trabajo por Bogotá.
Bogotá da 18 congresistas, 18 representantes a la Cámara que poco vemos haciendo trabajo y debates por los intereses de los bogotanos. El interés es por Bogotá, no nos van a elegir a nosotros por temas nacionales, sino de verdad a debatir y discutir temas que se van a trabajar por Bogotá y por los intereses de todos los bogotanos. 101, el primer número por el Partido Conservador Colombiano. Muchas gracias. Samuel Hoyos. Porque he demostrado ser un buen congresista, transparente, trabajador, con carácter, con firmeza, pero también propositivo. Porque conozco cómo funciona el Congreso, porque conozco Bogotá y porque puedo trabajar para resolver las necesidades de los bogotanos y representarlos en el Congreso de la República. Muy bien. Sergio Fernández. Porque los mismos de siempre ya tuvieron su oportunidad durante 100 años y nos dejaron este desastre de país que tenemos. Porque esos mismos de siempre han rodeado a Enrique Peñalosa y lo tienen consentido, impidiendo que los bogotanos vayamos a la urna a revocarlo para impedir daños irreparables como destrucción de la reserva Tomás Van der Hamen y privatización del patrimonio público. Porque necesitamos una bancada gigantesca para apoyar el gobierno que viene, que es el primer gobierno, por fin, que no va a ser parte de los mismos con las mismas, que es el de Sergio Fajardo. Porque por fin va a haber un gobierno que privilegie los derechos por encima de los beneficios de unos pocos que lograron separar su suerte personal de la suerte del país. Bueno, y yo a ustedes les quiero dar las gracias por el voto de confianza en este programa que se emite todos los martes a las 8 de la noche aquí en Telamiga Internacional y que se repite los domingos a las 3:30 p.m. Si usted se perdió una parte de este programa, el domingo 3:30 nos volvemos a encontrar. Sobra decir que las opiniones aquí expresadas por nuestros invitados o por nuestros televidentes no comprometen la opinión del canal Telamiga Internacional y mucho menos de la Universidad La Gran Colombia. A todos nuestros teleamigos, a todas nuestras teleamigas, las invito a que mañana aquí en Telamiga Internacional estén con nosotros a las 8 p.m. en nuestro programa insignia Un Café con Galat. A todos, muy buenas noches y que como siempre Dios y la Santísima Virgen nos acompañen. Buenas noches.